¿Viste quién va a ser la persona encargada de comenzar hoy la exposición? Vanessa Solorzano, doctor. Ah, bueno, para que vaya, si le puedes escribir para que vaya proyectando y que nos alcance el tiempo, por favor. Sí, es que estábamos en el otro link que salía por Canvas, pero ya está ingresando a este, ya se lo pasé en el grupo. Ah, bueno, gracias, Viti. Bueno. Sí, ven la diapositiva. Se van ella. Okay. No estoy escuchando nada, qué pena. ¿Todavía? Hola. Hola. El grupo de Gina Marcela, Laura, Yulady, Vanessa, Jesús. No estoy escuchando nada. Pero estoy hablando. Pueden hablar. Doctora, apenas van iniciando. Ah, es que se escucha como un eco al fondo, no se han dado cuenta. Sí, doctora.
¿Sí me están escuchando? Sí, ya se te escucha. Sí, ya. Sí, ya. Paula. Ah, ok. Sí, sí, perfecto, adelante. Bueno, hoy mi grupo vamos a hablar acerca de la... ¿Dijeron algo? ¿No? Bueno, hoy mi grupo va a hablar acerca de la toxicología ocupacional. Está conformado por Gina García, Laura Gil, Yuleidi Guerrero, Jesús Joyo, Carolina López, Daniela Mercado, Carolina Terán y Lisette Vela y mi persona Vanessa Hernández. Bueno, antes como hablar en sí como del tema de toxicología ocupacional, hay que dejar claro algunos conceptos, por ejemplo, ¿qué es toxicología? Esta es una disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos, físicos en los sistemas biológicos. Además, se establece la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a dichos agentes. En sí, estudia la naturaleza, el mecanismo de las lesiones y también evalúa todos esos cambios biológicos que se pueden dar por agentes nocivos y también valora lo que es la toxicidad. Hablando ya de toxicología ocupacional, esta tiene un objetivo central que es el estudio de ya sea esos contaminantes o esos agentes que puedan causar alteraciones biológicas al trabajador por su exposición durante la actividad laboral. Otros conceptos básicos como por ejemplo qué es toxicidad, tóxico, dosis y dosis-efecto. La toxicidad se emplea para describir la naturaleza de los efectos perjudiciales producidos y las condiciones necesarias para su producción. Es decir, una toxicidad, esta existe una vez que la sustancia entra en contacto con una superficie corporal, ya sea la piel, ya sean los ojos, la mucosa del sistema digestivo o del sistema respiratorio. Y tóxico es el término que se relaciona con los efectos venenosos o mortales en el cuerpo. Por ejemplo, cualquier sustancia en la cual sea ingerida, inhalada o inyectada que produzca una alteración orgánica o funcional o incluso la muerte. Y la dosis es la cantidad real de sustancia química que y cuando hablamos de dosis-efecto, se sugiere que una dosis, o un periodo de exposición, ya sea una sustancia química o un fármaco o una sustancia tóxica, produce un impacto, un efecto en el organismo expuesto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, siguiendo con los conceptos básicos, entendemos por un síntoma tóxico aquella sensación o signo que indica la presencia de un veneno en el sistema. Toxicidad selectiva se refiere a... Señora, Discúlpame. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Porque tú sabes que las clases están siendo grabadas y después la universidad revisa y no se escucha bien la grabación. ¿Puedes subir un poquito más el tono de voz? y ahora se me escucha bien. Sí, hablar un poquito más fuerte y no tan rápido. Bueno, continuando con los conceptos básicos, entendemos como un síntoma tóxico aquella sensación o signo que indica la presencia de un veneno en el sistema. Toxicidad selectiva se refiere a que una sustancia química será nociva, pero en un tipo de materia viva, pero en otra forma viva no. Como dosis potencial o externa, esta es la cantidad de sustancia contenida en el material ingerido, ya sea en el aire inspirado o en el material que se aplica sobre la piel. Entendemos como dosis interna o dosis absorbida, que es la cantidad de una sustancia que atraviesa la barrera de absorción de un organismo, bien sea por mecanismos físicos o biológicos. Eh, Siguiendo con las clases de sustancias tóxicas, de acuerdo con el estado de agregación de la sustancia presente en el aire del medio laboral o en función del tipo específico de muestras ambientes a tomar, estas sustancias tóxicas se subdividen en las siguientes clases. Están las sustancias gaseosas, que son aquellas que se encuentran dispersas en el aire en estado gaseoso.
Entre esas están los gases, que son las que en condiciones ambientales de temperatura y presión, su estado de agregación fundamental es el gaseoso, por ejemplo, como el dióxido de azufre, el cloruro de hidrógeno, amoníaco, etc. También están los vapores, que su estado principal de agregación no va a ser el gaseoso, sino el líquido o el sólido. Entre esos están el benceno, el alcohol metílico y el yodo. Y por último, los aerosoles, que estos se encuentran en partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire. Bueno, continuando con las sustancias tóxicas, en lo que respecta a los aerosoles, estos se clasifican a su vez en dependencia de la naturaleza física de las partículas, también de lo que va a ser el grado de dispersión por tamaño y formas, y del procedimiento de generación del aerosol, de la siguiente manera. Tenemos lo que van a ser los polvos. Estos se producen mecánicamente, ya sea por choque, por trituración, puede ser por desintegración o detonación de diferentes materiales y productos durante su producción, durante su manipulación, así como transportación o almacenamiento, y cuyas partículas se mantienen suspendidas por periodos más o menos prolongados en el aire. Dentro de esto tenemos lo que van a ser los polvos minerales, que contienen dióxido de silicio libre, también lo que va a ser, digamos, lo que va a ser la asbestosis por la inhalación del asbesto, los polvos de madera, granos de algodón, materiales sólidos, órganos orgánicos o de metal. En cuanto a los humos, estos se generan ya por procesos como lo que va a ser la combustión incompleta, como lo que es la calcinación, reacciones químicas y de condensación al estado sólido del gaseoso. Vemos que los llamados smokes en particular son aerosoles sólidos de este tipo, pero su fuente de generación es la combustión incompleta de materiales como lo es el carbón, como lo es también el aceite, el tabaco y la madera. Y el diámetro de sus partículas generalmente se encuentra entre 0,3 a 0,5 milímetros. Los humos metálicos, por su parte, son también aerosoles sólidos que están formados específicamente ya por partículas que proceden de condensación del estado gaseoso a partir de la volatilización o la sublimación de metales y se presentan generalmente en forma de óxidos. También tenemos lo que son las nieblas. Estas ya están conformadas por un grupo importante de aerosoles líquidos y se generan por condensación ya del estado gaseoso o mecánicamente en procesos de lo que sería el rociado, de las salpicaduras, también de lo que sería la atomización, la formación de espuma, etc. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, lo que van a ser las nieblas de ácido sulfúrico, también de los aceites minerales, lo que es el alquitrán de hulla, pinturas en aerosol, insecticidas, entre otros. Y también pues hablamos de lo que son las sustancias semivolátiles, que ya son aquellas que se encuentran presentes en el aire en más de una forma de agregación, es decir, ya sea en forma de aerosoles, sólidos o líquidos, y también pues en vapores, y pues lo que serían, por ejemplo, algunos pesticidas, entre otros. Siguiente. Las vías de acceso al organismo humano de estas sustancias nocivas son diversas, pero nos vamos a enfocar en las más importantes, teniendo en cuenta el ambiente del trabajo, las cuales son la respiratoria, la cutánea y la digestiva. La inhalatoria es la vía fundamental desde el punto de vista higiénico-ambiental por las siguientes razones. El estado físico de los agentes químicos más comunes se encuentran dispersos en el aire del ambiente laboral. También porque hay un contacto permanente que mantiene el sistema respiratorio, mantiene con el ambiente exterior. También por la extensa área de contacto que representa el aparato respiratorio en su conjunto, específicamente donde va a suceder el intercambio de gases entre el torrente sanguíneo y el medio externo. También la permeabilidad y la riqueza en vascularización, lo que va a permitir una rápida y una eficiente absorción de estas sustancias. Y la factibilidad de que el contaminante alcance los centros vitales del organismo sin pasar obligatoriamente por el sistema hepático. En cuanto al tejido cutáneo, además de incluir la piel, también incluye el conjunto de membranas mucosas y semimucosas como los labios, la conjuntiva, el canal auditivo externo, la mucosa gingival y bucal. La piel en particular es una superficie de contacto permeable a un gran número de sustancias químicas, especialmente aquellas que van a tener un acentuado carácter hidro o liposoluble y que logran difundirse al interior del organismo a través de los folículos
pilosebáceos. También es importante que las sustancias nocivas pueden penetrar a través de la piel dañada. Por ejemplo, en las instalaciones hospitalarias, una inoculación involuntaria de agentes patógenos producto de una manipulación adecuada de jeringuillas y agujas hipodérmicas contaminadas. A través del tubo digestivo también van a poder penetrarse las sustancias nocivas, pero generalmente los coeficientes de absorción son mucho menores que en los pulmones y la piel. Además de que esta vía es una entrada poco frecuente respecto al medio laboral y solo merece importancia cuando no se conservan adecuadamente los hábitos higiénicos en el trabajo diario. Por ejemplo, ingerir los alimentos mal lavados o fumar en áreas contaminadas. Y estas sustancias, al penetrar el organismo humano, generalmente van a atravesar las membranas biológicas y alcanzan el torrente sanguíneo, distribuyéndose a través de él a los sitios donde van a depositarse o ejercer sus acciones específicas. Estos sitios pueden ser muy variados, así como las transformaciones que pueden ocurrir en ellos y las alteraciones que producirán en los órganos o los sistemas. Y por otro lado, los contaminantes ambientales que logran ser absorbidos son arrastrados por el torrente sanguíneo y distribuidos por el organismo. El transporte a través de las membranas celulares en los diferentes órganos y tejidos se produce por simple difusión, también dependiendo de el mecanismo del gradiente de concentración del agente químico y su liposolubilidad. Ok, excelente. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver en esta tabla ciertas sustancias y que van a tener un indicador biológico. Respecto al arsénico, esto lo vamos a ver en orina, sangre y cabello. El fenol se va a ver en orina, mientras que el benceno se va a ver en sangre. El cadmio en orina y en sangre, el cromo en la orina, el mercurio en orina, sangre y en la saliva también. El plomo se va a ver en sangre y orina, mientras que el del dieldrin se va a ver en la sangre. Bueno, como bien sabemos, la intoxicación se va a presentar cuando la acción de un agente tóxico sobre un organismo se revela una alteración del estado de salud, ya sea fisiológico o incluso psicológico. Y esta puede clasificarse como intoxicación aguda, intoxicación crónica o intoxicación recidivante. La intoxicación aguda consiste en la presentación de un cuadro clínico patológico por la absorción de una o varias dosis. También incluyen las exposiciones de un agente durante un periodo que es inferior a 24 horas. La intoxicación crónica, esta se va a producir como consecuencia de la repetida absorción de un tóxico a lo largo de un periodo de tiempo, siendo el tiempo de exposición especialmente alto, generalmente mayor a 90 días. A veces esta intoxicación se va a producir por la absorción de cantidades muy pequeñas del agente tóxico, pero debido a las excesivas o sucesivas exposiciones se produce la acumulación, ya sea en algún órgano o tejido. Por lo general no suele manifestarse fácilmente o inmediatamente, sino que se mantiene por largos periodos de tiempo en un estado subclínico. La intoxicación recidivante conduce al individuo a un estado de carencia biológica progresiva que va mermando su capacidad de recuperación, de manera que su restitución o rehabilitación es cada vez más deficiente. Siguiente, porfa. Siguiente, porfa. Aún no me pasa. Listo, ya. Hablando un poco de las subdisciplinas de la toxicología, tenemos varios ejemplos de algunas ramas de la aplicación que pueden definirse de acuerdo al área de interés, como lo es la toxicología ambiental, que esta va a estudiar el impacto que los contaminantes químicos del medio ambiente causan en los organismos vivos. Tenemos la toxicología ocupacional, que estudia o analiza los efectos
en la salud que tiene la exposición a las sustancias químicas en algún lugar de trabajo, la toxicología reglamentaria, la toxicología alimentaria o de los alimentos, que esta va a estudiar la naturaleza, las fuentes y la formación de las sustancias tóxicas que están incluidas en los alimentos. La toxicología clínica incluye las enfermedades o estudia las enfermedades que están causadas o relacionadas por algunas sustancias tóxicas. Tenemos la toxicología descriptiva, la toxicología forense. La forense incluye los aspectos médico-legales de los usos de los tóxicos añadidos en el hombre, la toxicología analítica y la mecanicista. Siguiente, por favor. Bueno, podemos clasificar los agentes tóxicos dependiendo si son metales pesados, también tenemos los solventes y vapores, los de radiación y materiales radioactivos, dioxina y furanos, los pesticidas, toxinas vegetales y también tenemos las toxinas animales. Pasa, porfa. Pasa, porfa. Bueno, entonces ya hablamos acerca de la subclasificación de los agentes tóxicos. Tenemos que los podemos clasificar según el estado físico, en gas, líquido, sólido y sus respectivas propiedades físico-químicas, si son explosivos, inflamables, etc. Por su uso están los medicamentosos, los de uso industrial, doméstico, cosmético, tenemos los plaguicidas, también las sustancias agrícolas no plaguicidas y también se incluyen en estos los alimentos y bebidas y también los productos de guerra. Según su efecto están los carcinogénicos, también están los mutagénicos, los teratogénicos, los hepatotóxicos, nefrotóxicos, cardiotóxicos y neurotóxicos. Y según la toxicidad tenemos otra clasificación que es la 1A, que es extremadamente peligroso. 1B, altamente peligroso. La 2, moderadamente peligrosos. Y la 3, ligeramente peligrosos. Pasa, porfa. Bueno, en cuanto a los metales pesados, podemos encontrar lo que es el mercurio, el arsénico, plomo, níquel, cadmio y el cromo. Pasa. Hablando acerca del plomo, tenemos que pues existen de manera natural en el suelo, en el aire y el agua. Este también se encuentra en la corteza terrestre en concentraciones de aproximadamente 13 miligramos por kilogramo y en una concentración atmosférica de 5 a 25 miligramos por kilogramo. Dentro de las fuentes de exposición lo podemos encontrar pues en alfarería, todo lo que tiene que ver con el vidriado, minería, antidetonantes para la gasolina, compuestos orgánicos, baterías, las coberturas de cable, construcción de cañerías, imprenta, las municiones, pigmentos para pintura y tuberías de plomo. El plomo viene siendo pues un metal blando que ha sido conocido a través de los años por muchas aplicaciones. Sin embargo, pues es uno de los 4 metales que tiene un mayor efecto dañino sobre la salud humana. El plomo también puede causar varios efectos no deseados, como son la perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia, el incremento de la presión sanguínea, daño a los riñones, abortos y abortos útiles, perturbación a nivel del sistema nervioso, daño al cerebro, disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma, la disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños, la perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión, un comportamiento impulsivo e hipersensibilidad.
El cuadro clínico tiene dos efectos principales. El primero serían los efectos viscerales, en los cuales encontramos los digestivos, neurológicos y renales, y el segundo serían efectos hematológicos, como son los morfológicos. En este caso, pues se encuentran hematíes con granulación basófila. Ahora, con respecto pues a las manifestaciones clínicas, pues se pueden diferenciar en digestivas. Aquí encontramos lo que es la anorexia, estreñimiento, náusea, vómito, dolor abdominal, meteorismo, sulfuros de plomo ubicados en la boca, pues que se combinan con los sulfuros producidos por esa degradación de los alimentos, ya que se depositan debajo del epitelio de la mucosa gingival. A nivel del sistema nervioso periférico se puede encontrar temblores, mialgias, parestesias, hipotonía muscular, polineuropatía, parálisis de músculos extensores, ya sea en pie o muñeca caída, el retardo pues de la conducción nerviosa. A nivel renal podemos encontrar proteinuria, aminoaciduria, la hiperfosfaturia, glucosuria, que aquí pues se encuentra el síndrome de Fanconi. También puede presentar pues filtración glomerular crónica y pues una insuficiencia renal. A nivel del sistema cardiovascular puede presentarse hipertensión arterial por vasoconstricción periférica y daño endotelial. En el sistema reproductivo, la impotencia sexual, amenorreas, abortos, disminución, morfología normal de los espermatozoides. En el sistema óseo, pues puede ocurrir depósito en la metáfisis de los huesos largos y a nivel hematológico, pues anemia hipocrómica y lo que es un hemólisis y un punteado basófilo. Ahora, pues de acuerdo a la toxicidad se van a presentar las siguientes manifestaciones clínicas. Puede ser leve, moderada y severa. En la toxicidad leve se producen las mialgias, las parestesias, fatiga, irritabilidad, letargia, malestar abdominal ocasional. En la toxicidad moderada se encuentran lo que son las artralgias, la fatiga, la dificultad en la concentración, debilidad muscular, temblor, cefalea, dolor abdominal, vómito e incoordinación. Y en la toxicidad severa se encuentran lo que son las paresias o parálisis, encefalopatía, convulsiones, cólicos abdominales severos, nefropatía y una pérdida del estado de conciencia que incluso puede llegar a coma y a la muerte. Monitoreo biológico. Aquí esto básicamente es la determinación del plomo en sangre, orina, en los niveles de zinc, protoporfirina. Y en los exámenes paraclínicos podemos pedir hemograma, punteado basófilo, lo que son las pruebas de funcionamiento renal, radiografía de huesos largos, para ver pues la densitometría ósea. Y ya en lo que son las ocupaciones y en las industrias, pues estos son los trabajadores de fundiciones de plomo, los que se encuentran pues en las industrias de acumuladores, la cerámica, los pintores, plomeros, impresores, los fabricantes de caja, los juguetes, tubos, todo lo que tiene que ver con las envolturas de cable, la soldadura, el esmalte, laca, los pigmentos, insecticidas y pues también en los trabajadores que pues están activamente pues en las fábricas y manipulan plomo orgánico, que trabajan con la preparación de carburantes, limpieza y soldadura pues de los recipientes que lo contienen. Bueno, en cuanto al mercurio, vamos a tener que el mercurio se encuentra en la desgasificación de la corteza terrestre, vulcanismo, erosión en los ríos y océanos, donde ocurre la evaporación. Entonces vamos a tener que la exposición ocupacional se puede dar en fabricación de instrumentos de precisión, industria eléctrica y metalúrgica, industria química, extracción de oro y plata, elaboración de pinturas, y pigmentos, extracción de oro y plata. Vamos a tener también que se puede dar en lo que son las industrias farmacéuticas. Entonces, la biotransformación de se da a la distribución, se va a realizar en todo el organismo y el mercurio por su
volatilidad, atraviesa fácilmente lo que es la membrana celular y por su liposolubilidad se va a fijar a órganos como es el cerebro, el riñón, hígado y tiroides. Este va a atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria también. Entonces, la eliminación de este se va a dar el mercurio inorgánico, aire inhalado, vía renal, heces y glándulas salivares, sudoríparas y leche materna. Y el mercurio orgánico, el 90% de este va a ser eliminado en las heces y por vía renal. Tenemos que el mercurio pues tiene gran facilidad para unirse a lo que son los grupos sulfídrilos de las proteínas plasmáticas y por lo tanto este va a ser capaz de inhibir gran cantidad de sistemas enzimáticos. Además, este actúa sobre los canales de calcio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que se da micromercurialismo, eretismo mercurial y síntomas orofaringeos como son la estomatitis mercurial y entre otros. Algo muy importante, se da una triada sintomática en intoxicación crónica que va a ser gingivitis y diversos trastornos digestivos, temblores, casi pues indispensables en el diagnóstico e inestabilidad emocional. En el monitoreo biológico vamos a tener que en la sangre se va a encontrar menor de 15 microgramos por litros, refleja pues carga corporal. En la orina menos de 35 microlitros por gramos en creatinina, que es útil después del tratamiento con quelantes. En las ocupaciones e industrias vamos a ver que se dan los mineros de las minas de mercurio, en manipuladores del metal y sus derivados, fabricantes de termómetros, manómetros, lámparas de vapores de mercurio, sombreros de fieltro, en electrólisis de las salmueras e industrias de cloro, conservación de semillas en fungicidas, fabricación y manipulación de explosivos, en industria pues químico-farmacéutica, industria de la fabricación del cemento, lo que son los polvos producidos por los hornos, en la industria química orgánica de la producción del acetileno, o pues en técnicos de prótesis dentales, en odontólogos y auxiliares en salud, pues con exposición a estos compuestos. Ok. Faltan muchas diapositivas para que, creo que no va a dar tiempo de hacer el caso clínico, ya son las 2:40. ¿Cómo están de tiempo? Ya viene el caso clínico, doctor. Ok, perfecto. Bueno, en relación en cuanto al caso clínico, vamos a tener que un paciente masculino de 62 años, mestizo, de profesión mecánico automotriz, fabricante de baterías durante muchos años y expedidor de gasolina en almacenamiento hasta su jubilación. Desde los 30 años padece de un dolor abdominal difuso o tipo cólico, vómitos alimentarios y estreñimiento pertinaz. Debido al estado bucal, fue sometido a tratamiento odontológico hace 2 años. Un año atrás comenzó a presentar trastornos en la marcha, sordera, disfonía y fatigabilidad, además de pérdida de 8 kilogramos en los últimos meses, por lo que acudió a consulta donde se le comprobaron cifras tensionales elevadas y fue hospitalizado para su estudio. En el examen físico se encontró afectación del estado general, palidez y palidez cutánea. En cuanto al aparato cardiorrespiratorio, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, un murmullo vesicular normal, tonos cardíacos bien golpeados, rítmicos y taquicárdicos. No se auscultaron soplos. En cuanto a la tensión arterial, 180/120 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca central, 120 latidos por minuto, pulsos periféricos débiles y sincrónicos. En cuanto al abdomen, lo encontraron blando, globuloso y sin visceromegalias. En cuanto a la exploración urológica, no encontraron alteraciones. En relación con el sistema nervioso, se encontraba consciente, sin focalización motora, hipoacusia bilateral y disfonía. En el fondo de ojo, retinopatía y por hipertensión grado 2.
presentaba neuropatía periférica motora indolora de los extensores de los dedos, con una deformación en cuernos y marcha de Stead-Page. En cuanto a el estudio analítico, se encontró una hemoglobina 100 gramos por decilitro, el hematocrito de 30%, los leucocitos de 6.3 por 109 por litro, con fórmula diferencial normal, un conteo de reticulocitos de 0.41, un volumen corpuscular medio de 70 FL, un HCM de 27 picogramos, un CCMH de 320 gramos por litro, hierro sérico de 20 micromoles por litro, tiempo de coagulación, sangrado, protombina normales, un proteinograma normal, pruebas de CUM directo e indirecto normales, sangre oculta en heces negativa, los antígenos de los virus de la hepatitis B y C se encontraron negativos, la lámina periférica encontraron una anisocitosis con poligromotofilia y punteado basófilo. En la electroforesis de hemoglobina la encontraron normal. En el sedimento urinario, mediante conteo de ADIS, por 2 horas se encontró hematuria, cilindruria y leucocitosis normales. En el electrocardiograma, taquicardia sinusal, radiografía de tórax normal, endoscopia y colonoscopia sin alteraciones. En la plumbemia, 180 microgramos por decilitro, lo normal es de menor a 30. Cropoporfirinas en orina de 280 microgramos por 24 horas, la cual estuvo aumentada porque el valor normal es de 0 a 160 microgramos. En cuanto al manejo, se indicó el tratamiento con ácido etil endiaminotetracético, que es el CAEDTA, al 5% con ampollas de 10 mililitros por 5 gramos, a dosis de 500 miligramos kilogramo día, a pasar en 6 horas durante 5 días. Posteriores se administró nueva dosis de 1.5 gramos día vía oral durante 3 días. El paciente recibió una dieta hiposódica y tratamiento antihipertensivo con hidroclorodiazida de 25 miligramos, en la cual se dio una tableta diaria y también nifedipina, 3 tabletas diarias. Fue dado de alta con marcha normal, ausencia de disfonía y sordera, además de una evaluación analítica excelente. Siguiente. Bueno, ¿y cuál es la pregunta para los compañeros? ¿Qué diagnóstico sospechan en este paciente? ¿Cuál sería el diagnóstico exacto? Ustedes pueden preguntarle a cualquiera que esté conectado. Si ustedes pueden escoger al azar. Doctora, ¿no los puede escoger usted? Bueno, Arnoldo Moya. Arnoldo. Arnoldo Moya Zabalza. Doctora, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Arnoldo, lo que preguntaron los compañeros. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Compañero.
Arnoldo, ellos acaban de exponer el caso clínico, se ve que no estabas colocando atención. Ellos acaban de exponer un caso clínico y colocaron que sí que diagnóstico podía tener el paciente. Un paciente que es mecánico automotriz, que es expendedor de gasolina de toda la vida, tiene 62 años y además tuvo una fábrica de baterías de carro también durante mucho tiempo. Y a ellos dijeron que el paciente tiene 30 años de tener dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, mal estado de la dentadura, presenta alteración de la marcha, sordera, disfonía, fatigabilidad, ha perdido 8 kilos en los últimos meses, ha estado hospitalizado por las cifras tensionales elevadas. Ahí en el examen físico colocan pues lo que encontraron, la tensión arterial altísima, 180 sobre 120, está taquicárdico, pulsos periféricos débiles y sincrónicos, el abdomen es blando, es globuloso, el sistema nervioso dice que tiene una hipoacusia bilateral, disfonía, el fondo de ojo, tiene una retinopatía hipertensiva grado 2, aunque esto no hace parte de la retinopatía, no va dentro de él. Bueno, del sistema nervioso, va en la parte de ojo. Presenta neuropatía periférica motora indolora de los extensores de los dedos y la marcha en estepaje. ¿Qué piensas, Arnoldo, ya sabiendo la tabla de enfermedades laborales? Ellos hablaron Creo que puede de ser tóxicos. puede ser un saturnismo por la sintomatología que tiene el paciente. ¿Por qué? ¿Por qué más? Por la sintomatología y por los lugares donde estuvo trabajando el paciente también, los antecedentes que tuvo. Ajá. ¿Qué opina el grupo? Sí, doctora, ese es el diagnóstico. Exactamente. Ahí uno puede pensar muchísimo diagnóstico, pero uno se va, ahí digamos, el punto clave son los niveles de plumbemia que tiene el paciente. Dice 80 microgramos por decilitro, donde lo normal es menor a 30 microgramos. Y que tiene coproporfirinas en orina en 280 microgramos y lo normal es de 0 a 160. ¿Estás escuchando, Arnoldo? Sí, doctora, estoy escuchando. Exactamente, entonces hay que estar concentrado porque el hecho no es aquí que los compañeros hagan una presentación. Me pareció muy bonita la presentación, muy clara, me encantó el caso clínico, pero tenemos que estar pendientes, porque así como cuando a ustedes les toca exponer y nos gusta que nos escuchen, también tenemos que aprender a escuchar a los compañeros. Entonces, los felicito, una excelente presentación, me encantó el caso clínico. Quiero preguntarle si tuvieron alguna dificultad con la bibliografía, con buscar los contenidos. ¿Qué dificultad tuvieron? Aquí está la bibliografía, doctor. Sí, ya la pasaron rapidito, ya se fue. De todas maneras, todas estas exposiciones, para que todos lo sepan, deben estar en Canvas. Y también por si acaso me las mandan al correo. Entonces, para que quede la evidencia de lo que se trabajó, aquí colocar, si los van a mandar al correo también, colocan Grupo Toxicología 25 de marzo, con la fecha para yo saber que fue el primer grupo. La evaluación que tiene el grupo de Gina García, Laura Gil, Yuleide Guerrero, Vanessa Hernández, Jesús Hoyo, Carolina López, Daniela Mercado, Carolina Terán y Lisset Vélez es de 5. Los felicito. Espero que así como ellos hicieron, estén todos los grupos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gracias, doctor. Pregunta, Arnoldo. No, señora. Ok. El grupo que va a hacer el folleto, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Hola.
Vitia, Dígame, doctora. el grupo de José Burgos, Miguel Gulfo, María Valentina Ganem, Fabián Mercado, Rubén Moreno, Daniel Petro, Valentina Polo, Daniel Rodríguez, Andrea Serpa Pastor, ¿tienen alguna dificultad con el folleto? ¿Tienen alguna pregunta sobre qué van a escribir? ¿Quieren Pues, doctora, preguntarme algo antes de terminar la clase? No me han comentado nada, no sé todavía pues si tienen alguna dificultad o algo. ¿Dónde está José Nicolás Burgos? Presente, doctora. José, ¿tienes alguna duda con el folleto? Por ahora no, doctora. Más adelante, si tenemos inquietudes, de pronto le comentamos a Vitia. Miguel Ángel Burgos. Dígame, doctor. Presente. ¿Una duda con lo del folleto para la clase después de Semana Santa? No, doctor. Bueno, les voy a explicar algo al grupo. ¿Dónde está María Ganem? María Valentina Ganem. Yo soy doctora. Bueno, María Valentina, Fabián Mercado. Presente, doctora. Ok, Fabián. Rubén Moreno. Rubén Moreno. Presente, profe. Daniel Petro. Presente, doctora. Bueno, Valentina Polo Bellojín. Presente. Daniel Rodríguez. Presente, profe. Andrea Serpa Pastor. Presente, profe. Bueno, entonces quiero decirles al grupo, ya que están todos aquí reunidos, algo que yo le explicaba a Vitia. Entonces, como ustedes van a hacer un folleto que relacionado con los tóxicos, y ya pues los compañeros hicieron una presentación muy bonita de PowerPoint, les voy a pedir, le decía a Vitia, vamos a enfocarnos en el departamento de Córdoba. Vamos a mirar cuál es el panorama de los tóxicos aquí en el departamento. Vamos a mirar, por ejemplo, cuáles son los sectores económicos de aquí de Córdoba. Entonces, enfóquense en los tóxicos relacionados con el sistema, con la industria agricultora. Y ustedes saben que ellos utilizan para fumigar organofosforados. Entonces, como que un folleto que nos sirva a nosotros en cualquier momento que ustedes tengan un proyecto con la Secretaría de Salud, que tengan que hacer una práctica de medicina comunitaria, ese folleto a ustedes les sirva para nuestra región. ¿Qué otra actividad económica? Yo le comentaba a Vitia, la parte de, ustedes saben que en Ciénaga de Oro, los que son de acá, pues, que de pronto hay de ustedes algunos no son de acá de Córdoba, son de otra ciudad. En Ciénaga de Oro se trabaja mucho la parte de carpintería. Y los carpinteros utilizan muchas pinturas, utilizan thinner, utilizan una cantidad de productos para el manejo de la madera, para inmunizar la madera, para hacer los muebles, utilizan pegantes. Entonces, ese es otro sector que quiero que quede en el folleto. Vamos a focalizarnos acá. Luego nos vamos para Tuchín. En Tuchín, ustedes saben que la actividad económica de allá es la elaboración del caña flecha. Ustedes saben que los indígenas no utilizan elementos de protección personal, ellos trabajan en el sol, no se colocan guantes. Entonces, ese es otro sector que no me pueden dejar por fuera, porque ese es un sector aquí de nuestra región. ¿Qué otro sector? Tenemos a Cerro Matoso. Búsquense cuáles son las principales sintomatologías que presentan las personas que están relacionadas con el níquel, las personas que están por ahí en sectores aledaños, qué efectos adversos está ocasionando el níquel allá en Cerro Matoso. Y por último, disculpen, ustedes saben que cuántos salones de belleza tenemos aquí en la ciudad, en los municipios. Entonces tenemos todo el sector de las personas, las mujeres que trabajan los tintes, los aliceres, ellas también están expuestas a los tóxicos. Ahora por la cuestión del COVID, pero en una época uno entraba a un salón de belleza, uno entra a un salón de belleza y huele a puro químico, no son espacios ventilados. Los esmaltes
también los quita esmalte contienen cetona y ellas pues para quitarle las uñas a uno no se colocan guantes, entonces son personas que establemente están expuestas a tóxicos. Este es el sector también de la parte de belleza. El sector de la zapatería. Ustedes saben que Chinú pertenece a Córdoba y en Chinú también hay fábrica de calzados. Entonces allá también hay muchas fábricas de calzado artesanal. Entonces ellos tampoco utilizan elementos de protección personal. Y hay calzado que lo venden muy bonito, que ya no es artesanal, sino un calzado más como un poquito más elegante, pero las fábricas quedan allí. Entonces, esos son los sectores que quiero que ustedes se enfoquen en el folleto. Si ustedes tienen que hacer 2 folletos, como el folleto va con cara y pronto no les va a caber todo, no importa. Ustedes colocan ahí sector tal, algo bien bonito, que si ustedes lo van a repartir a un docente, el docente tenga un lenguaje que un docente pueda entender, y lo mismo un lenguaje que si ustedes se lo dan a ustedes, vamos a hacer una práctica de pronto a Tuchín, allá también el jefe indígena de allá, el cacique nos pueda entender. Entonces tiene que ser un lenguaje pues que todos entendamos. Obviamente pues con los tóxicos hay que colocar de todas maneras el tóxico, porque eso no le vamos a poner un nombre diferente, sino el que aparece en la literatura como está clasificado. Y luego de que ustedes hagan los folletos, que sean, les digo, algo que sea, que es como si ustedes, la Secretaría de Salud de Córdoba los contrató para hacer un proyecto de prevención de tóxicos en Córdoba. Entonces el trabajo va a ser así. Yo soy la Secretaría de Salud y yo contraté a ustedes, el grupo de José, de Miguel, de María, de Fabián, para que ustedes hagan una actividad de prevención de tóxicos aquí en el departamento. Yo contraté este grupo de médicos, ustedes van a hacer unos folletos que sean muy entendibles, que sean prácticos, que sean científicos, que tengan su bibliografía al final, que de pronto cualquier docente de la Universidad de Córdoba, de otras universidades, quiera saber de dónde Andrea Serpa sacó la información, ahí tenga la bibliografía del folleto al final. Si tienen que hacer 2 folletos, vuelvo y les repito, no importa. Y luego de la presentación de los folletos, hacemos otra presentación de un casito clínico con lo que más les haya llamado la atención de lo que van a investigar. ¿Correcto? José, Miguel, María, Fabián, Rubén, Daniel, Valentina, Daniel Emidio, Andrea Verónica. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Dudas, Sí, preguntas? doctora, todos. Bueno, me parece que es algo bonito, algo que vamos a aprender, y yo sé que cuando hagamos el parcial, ustedes van a estar sobrados entonces. Muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta a través de Vitia, les deseo una feliz Semana Santa, que Dios los bendiga y les guarde. Amén, doctor, igualmente. Gracias, Gracias. Doctora, amén, igualmente. Hace buena Bueno, Semana gracias. Santa, mucho dulce. El dulce, el azúcar es mala para la salud. Ya hay países que han prohibido el azúcar.